del 9 de agosto del año 2024. Procedemos a dar inicio a la grabación correspondiente a la sesión de hoy. Recording in progress. Recordando que el día lunes indicamos que íbamos a dedicar 2 sesiones al tema de la empresa mercantil, de lo cual empezamos a platicar el día lunes y hoy vamos a concluir con unos pequeños temas que consideramos en la cátedra que es importante que nuestros estudiantes vayan conociendo. En ese orden de ideas, recordemos que el lunes dedicamos la clase para comprender la definición de empresa mercantil que nos da la legislación, nuestro Código de Comercio en el artículo 655. Y de esa cuenta vimos que en esa norma el legislador lo que nos dice es que vamos a entender por empresa mercantil al conjunto de trabajo. Son los elementos personales, elementos materiales y valores incorpóreos que en forma coordinada y sistemática con ánimo de lucro producen bienes y servicios y que todo esto en su conjunto es considerado como un bien mueble. Partiendo de esa definición y que posteriormente haberla dado, procedimos a identificar toda una serie de elementos y la suma de todos esos elementos prácticamente es lo que nos permite entender qué es una empresa mercantil y que esa suma, el derecho a una ficción, porque es una ficción, o sea, es algo que no es real, es una ficción, pero el derecho así lo dice. Todo eso lo hemos de entender como un bien muerto. Dicho esto, hoy deseo hacer algunas aclaraciones con respecto a la empresa mercantil para que mis queridos alumnos lo tengan lo suficientemente claro. Y esto va orientado a lo siguiente. Estamos hablando sobre lo que es una empresa mercantil, pero resulta que ustedes en su diario vivir, en la práctica, en el estudio y en el desarrollo profesional, van a escuchar de otro tipo de empresas y van a decir, el licenciado Webster Rosales y el licenciado Alegría nunca nos hablaron de eso. Entonces, para que eso no suceda, vamos a platicar. Sucede que, aparte de las empresas mercantiles, tenemos el caso de las empresas municipales. Empresas municipales. ¿Como cuáles? Me dirá cualquiera de ustedes y vamos a dedicar un par de ejemplos. Todos tenemos el caso de Empower, la empresa municipal de agua. Empower. Tenemos otra que denominamos EMETRA, empresa municipal de transporte. Y aparte de las empresas municipales, pues bien nos podrían aparecer algunas empresas públicas. Bueno, en principio lo que deseo transmitir en la sesión de hoy es que el origen de una empresa mercantil y de una empresa municipal o de una empresa estatal o pública no es igual. No es igual. Con esto lo que quiero decir es que si ustedes buscan el origen de Empagua y de Met, no tienen un origen en que se haya llenado un formulario emitido por el registro mercantil y que en acto posterior hayan ido al registro mercantil a llevarle su inscripción correspondiente. En principio, este tipo de empresas nunca se inscriben en el registro mercantil. Entonces la pregunta inmediata del estudiante es, bueno, ¿y entonces de dónde salen? Y para ello vamos a indicar, en el caso de las empresas municipales,
debemos de recordar que hay una normativa que se denomina Código Municipal y el Código Municipal le confiere la potestad a los consejos municipales que para un mejor funcionamiento en la prestación de servicios y servicios municipales puedan constituir empresas. Pero cuando le da esa facultad al Consejo Municipal para constituir empresas, no es para que vayan al registro mercantil a inscribir una empresa, sino que para que ellos mismos la crean. Entonces, con la característica de autonomía y soberanía territorial que tienen las municipalidades, pues están en la potestad de poder crear empresas municipales. Pero su origen no es igual que el de la empresa mercantil que ustedes están elaborando en el trabajo que se les pidió hace algunos días. Tenemos el caso de las empresas públicas. Una empresa pública es una empresa estatal y por lo tanto estas van a existir con la promulgación de una ley de rango ordinario por parte del Congreso de la República. O sea, esos son los orígenes. Emily había hecho una pregunta, disculpe que tardé en darle la palabra. No, no tenga el pena, licenciado. Buenas noches. Eso mismo le iba a consultar que pues cómo se creaba, si se creaba igual que una empresa mercantil, pero ya me resolvió. Muchas gracias. Muy bien, Emily. Pues básicamente ese es mi propósito en los primeros 5 minutos de clase. O sea, que mis estudiantes sepan que tenemos empresas de derecho privado, que son las empresas mercantiles, que es lo que estudia el derecho mercantil, y por eso lo enseñamos aquí en el curso. Y existen las empresas estatales o empresas públicas. Y dentro de las empresas estatales o públicas tenemos las empresas municipales. Pero el origen de unas y de otras es distinto. Tal como Emily lo ha recalcado ahora con la pregunta que ya tuvo la capacidad de responderse a sí misma, cosa que nos supercomplace en la cátedra. Ahora bien, si bien es cierto el origen no es el mismo, el concepto sí sigue siendo el mismo con alguna modificación. Una de las modificaciones más importantes que van a tener las empresas municipales o empresas públicas es que no podemos identificarlas con ánimo de lucro, porque la palabra lucro se refiere a la ganancia de una persona en lo particular. Eso quiere decir que esas empresas mercantiles que ustedes están creando tienen un propósito. El propósito es de producir un bien o proporcionar un servicio, cualquiera, dependiendo si es tienda, si es abarrotería, si es un gimnasio, no sé. Eh, Tienen el propósito de generar un bien o prestar un servicio y la ganancia va en favor del dueño de la empresa, ya sea un comerciante individual o un comerciante social, o sea, en favor de los dueños. Ahora, las empresas públicas decimos que no son lucrativos, no obstante nos cobran, pero decimos que no son lucrativos porque con ello lo que damos a entender es que no van a favor de una persona en particular, no van a favor de un ciudadano en particular, sino que van a favor de la propia empresa. Y por eso es que se dice no lucrativo. Y nos preguntamos, ¿cómo me están diciendo que no es lucrativo y tuve que pagar tal suma de dinero? O ¿cómo me dicen que el metro no es lucrativo y yo tengo que pagar mi pasaje cada vez que me voy a subir? Sí, pero sepa que lo que está pagando no es para una persona en particular, a diferencia que si tiene una su línea de transporte donde usted es el dueño, todo centavo que se recolecte va a ser para usted. Ese es el concepto de la palabra lucrativo. Y entonces nos llevaría a que una empresa municipal, bien podríamos definirla como que una empresa municipal es el conjunto de elementos personales, elementos materiales y valores incorpóreos que en forma coordinada y sistemática proporcionen bienes y servicios al público sin ánimo de lucro y es considerado bien mueble. O sea, el concepto por analogía,
va a ser el mismo. Solamente vamos a quitar la palabra lucrativo, porque en la administración pública no puede ir el concepto lucrativo por las razones que expliqué con respecto a quién es el beneficiario directo de los pagos que se realizan por la prestación de esos bienes o de esos servicios. Entonces, con esto cierro esta parte de la clase de hoy. O sea, mi interés es que mis estudiantes tengan muy claro que una empresa mercantil no es igual a una empresa municipal o una empresa estatal en cuanto a sus orígenes, en cuanto a cómo se crea. Y que el concepto sí lo podemos manejar en una manera analógica, en una manera similar. Tan es así que si hablamos de Empower o de Net, ambas no tienen personalidad jurídica propia. Quien tiene la personalidad jurídica propia es el dueño de esas empresas. ¿Y quién es el dueño de esas empresas? La Municipalidad de Guatemala. Porque la Municipalidad de Guatemala sí es una persona jurídica. Entonces, no son iguales en cuanto al origen, en cuanto al concepto, sí son muy similares, salvo el vocablo lucrativo. Entonces, no sé, si no hay ninguna duda sobre esto, tomamos una fotografía y procedo a continuar con la exposición de algunos aspectos que estamos tratando el día de hoy. Y perdone, solo para ver si que me quedó claro. En este caso, estas empresas serían sin fin lucrativo y el propietario sería directamente la municipalidad. Exacto. ¿Quién sería entonces el representante legal directamente de las instituciones? A quien delegue, o sea, el Consejo Municipal viene y decide, vamos a crear nuestra empresa de prestación de tal servicio y vamos a nombrar gerente y representante legal a fulano de tal. O sea, la autonomía del Consejo Municipal les permite que ellos decidan quién va a ejercer la representación. Licenciado, muchas gracias. Claro, no necesariamente tiene que ser el alcalde. Fíjense que en el interior de la República hay muchas empresas eléctricas municipales que proporcionan el servicio de energía eléctrica. O sea, en el interior de la República no es solamente de Orsa o de Oxa. Tenemos casos como en Zacapa, Hualán, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Retauleu, Huehuetenango, San Marcos, El Progreso, Retauleu, que son departamentos que cuentan con empresas eléctricas municipales que proporcionan el servicio de energía eléctrica. Y sus representantes no necesariamente son los alcaldes, sino que serán aquellos funcionarios que en base a su autonomía municipal, el Consejo Municipal así lo haya decidido. Yo sé que este es un tema más de derecho administrativo, pero como sé que en derecho administrativo no se interesa mucho por estos temas, entonces aprovecho yo para platicarlo en mi curso de derecho mercantil, porque al final ustedes como futuros abogados van a tener que manejar de una manera integral todo lo que es el derecho. Entonces, esta es una de las enseñanzas para hoy. Voy a proceder a borrar y vamos a explicar algo que se refiere el artículo 656 del Código de Comercio. El artículo 656 del Código de Comercio se refiere a la transmisión de la empresa mercantil. Ahorita vamos a dar la palabra. Refiere a la transmisión. Sí, compañero Ara, Araceli, George. Araceli, le Muchas, escucho. muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Con respecto a la empresa, a las empresas públicas, usted nos explicó, no sé si lo logré captar, que estas son las que existen con la promulgación de una ley de rango ordinario, ¿es así? Así es, así es. Ah, ok, ok. Sí. Y Gracias. aclaro con una ley de rango ordinario, porque fíjense que muchas autoridades del Ejecutivo tienen facultad reglamentaria, pero si dentro de su ley ordinaria no tienen facultad para crear empresas eléctricas municipales, no lo pueden hacer. O sea, el reglamento excede. Por lo tanto, tendría que ser el Congreso de la República en una ley ordinaria, si así se decidiera. Muchas gracias, licenciado. Muy, muy amable, Araceli. Entonces,
Ahora nos referimos a la transmisión. Fíjense que las empresas mercantiles, tal como lo hemos venido platicando desde el día lunes, son bienes muebles. Al igual que mi código de comercio. Ese código de comercio que yo tengo también es un bien mueble, porque se puede desplazar de un lugar a otro sin menoscabo del mismo. Y aunque la empresa mercantil es toda una serie de elementos que entre todos un establecimiento no lo podemos desplazar de un lugar a otro, un bien inmueble, pero hay una ficción legal, hay una norma jurídica que nos dice que todo esto en su conjunto es un bien mueble. Hago esta relación de una empresa mercantil con mi código de comercio porque yo ahora lo que necesito es que mis queridos estudiantes se pongan a pensar cómo logro transmitir la propiedad de este código de comercio a favor de ustedes. Veamos. Una forma a través de la cual yo puedo transmitir la propiedad, o sea, transmitir la propiedad significa yo soy en este momento el propietario y ahora que les entrego el bien, ahora va a ser de ustedes. Así se transmiten las empresas mercantiles. Y entonces, la transmisión, tenemos A del dominio. Que podemos entender como la transmisión de la propiedad. Uno sería por compraventa. Eso quiere decir, ustedes son propietarios de la empresa mercantil que están constituyendo en su trabajo y a cambio de una suma de dinero se la van a transferir a alguna otra persona. Es una compraventa. Y como la empresa mercantil es un bien mueble, es susceptible de poder ser comprado o vendido. Ahora pregunto, ¿alguna otra forma que a ustedes se les ocurra que se pueda transferir el dominio o propiedad de un bien o una ¿Por empresa una mercantil? herencia, licenciado? ¿Podría ser? Donación, ¿Por una herencia? ¿Podría ser una donación? una donación. Vamos a ver. Y les agradezco su participación. Vamos a ver. Vamos a poner lo que pone Aura en este momento. La donación. Donación. Tenemos la donación. Yo escuché ahí muy bien la herencia y fueron varios los que la mencionaron. Pero para efectos de que el cuadro les quede más comprensivo a ustedes, mejor voy a optar por este otro. La donación. Eso sería igual que digo, mi código de comercio. Vengo y en determinado momento decido regalárselo a Aura. Mire, Aura, le regalo mi código. Ese acto por el cual yo me desapodero de mi código y se lo doy a ella de manera gratuita, entonces ese acto es lo que en derecho se denomina una donación. Pues si la empresa mercantil entendemos que es un bien mueble, de igual manera, otra de las formas que se puede trasladar es simple y sencillamente, yo soy el comerciante individual, me cae muy bien ahora, supo responder en la clase, le regalo a la empresa mercantil, no hay nada que me lo impida. Ese acto de generosidad, de regalar, en derecho tiene un nombre, y ese nombre es donación. Entonces la empresa mercantil también se puede donar. Aquí mi amiga Andrea casi le pega, porque sé que tuvo la idea. Andrea, sé que la idea que tiene es correcta. La forma en que lo tipificó, ya Hans Paredes ahí le corrigió. Yo estoy más que seguro, aunque no tengo la dicha de conocer ni identificar a Andrea Viviana, estoy seguro que lo que ella quiso poner es lo que puso Hans, que es la permuta. O sea, la otra forma, pero lo que pasa es que el mutuo es un préstamo, es un préstamo. En cambio, la permuta es el intercambio de una cosa por otra. Y como una empresa mercantil es una cosa que es un bien mueble, pues puede ser susceptible de ser intercambiado por otra cosa, que sería una permuta. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos tres formas. Por ahí alguien me puso por orden judicial. Lo que pasa es que la orden judicial se tiene que sustentar en una orden jurídica. ¿Y por qué viene la orden judicial?
Porque deriva de una compraventa. ¿Por qué viene la orden judicial? Porque deriva de una donación. ¿Por qué viene la orden judicial? Porque deriva de una permuta. O bien pudiera ser una orden judicial por una deuda que no se hubiera pagado y se transfiriera el dominio. Pero tal vez voy a preferir que nos refiramos a lo que ya mencionaron algunos de ustedes, la herencia, pero pongámoslo mejor como un acto de última voluntad. Acto de última voluntad. Recordando que el acto de última voluntad puede ser eh, por testamento o intestado. Entonces, aquí vamos llenando nuestro cuadro, forma en que se puede transmitir el dominio de una empresa mercantil, compraventa, donación, permuta o por un acto de última voluntad. Por ahí veía que alguien anotó, vamos a ver, eh, a ver, Gabriela dice, entonces sí se puede hipotecar una empresa mercantil. Fíjese que para aclarar los conceptos, eh, para saber si una empresa mercantil, buena pregunta de examen sería esa. Para saber si una empresa mercantil se puede hipotecar o no, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la empresa mercantil es un bien inmueble o es un bien mueble? De ahí partimos. Dependiendo, si consideramos que la empresa mercantil es un bien inmueble, podríamos considerar la hipoteca. Ahora bien, si la empresa mercantil no es un bien mueble, sino que es un bien mueble en atención a lo que se refiere en el artículo 655, pues entonces no sería susceptible de hipoteca, pero sí de otras formas de garantía, como pudiera ser la prenda o el nombre que se me escapa ahora que tenemos nuestro registro de garantías mobiliarias, como una garantía mobiliaria, porque es un bien mueble, entonces no propiamente la hipoteca. Hans nos refiere al derecho de llave, también puede ser. Lo que sucede es que el derecho de llave en principio no está regulado en estos artículos que tenemos del Código de Comercio, no tenemos regulado. Y realmente el derecho de llave se va a referir a la acreditación que tiene una empresa mercantil por el tiempo que tiene de estar en algún lugar donde ya todos lo ubican. Y eso en algunas otras legislaciones, pues tenemos una norma que lo regula expresamente. En el caso de la legislación guatemalteca, el derecho de llave no nos aparece. Entonces, para no perdernos en el orden, seguimos indicando la transmisión de una empresa, el dominio, vamos a identificar estos cuatro, pero la transmisión muchas veces, eh, ya vamos a aclarar, Jorge, ya vamos a aclarar cuando terminemos el cuadro, yo la aclaro. Eh, tenemos aquellos casos en los que no estamos transfiriendo el dominio, sino que solamente estamos transfiriendo la posesión. ¿Tienes la? Y cuando se transfiere la posesión, hay dos posibilidades. Uno es el usufructo y el otro es el arrendamiento.
Entonces, volviendo al concepto, si decimos que la empresa mercantil es un bien mueble, un mi código, si es un bien mueble, resulta que ese bien mueble puede ser transmitido de una persona a otra. ¿Cuál es la transmisión? La transmisión puede ser en dos conceptos. Transmito el dominio o la propiedad, si quieren, pues. eh, Aquí vamos a emplear como sinónimo transmitir el dominio o transmitir la propiedad. O bien, no transmitir la propiedad, sino que solamente transmitir la posesión. Recordémonos que el concepto de propiedad se integra de dos elementos. Uno, tener el dominio de la cosa y el otro, tener la disposición. Cuando transmitimos el dominio, estamos transfiriendo las dos facultades del propietario, que es el dominio y la disposición. O sea, que el que la compró, el que obtuvo la donación, al que se le permutó o quien lo heredó, tiene el dominio del bien y tiene la disposición. Eso quiere decir, puede hacer lo que se le dé la gana, puede disponer de él libremente. Mientras que cuando se transmite la posesión, el propietario sigue con el dominio, pero no con la disposición, porque la disposición ahora la va a tener el usufructuario o el arrendatario. Es como que cualquiera de ustedes sea dueño de una oficina y me la alquila a mí, ustedes seguirán siendo los propietarios, ustedes seguirán teniendo el dominio, pero la disposición no la van a tener, porque tienen que respetar el contrato de arrendamiento y quien va a disponer mientras esté pagando al día mi arrendamiento será el arrendatario. En este ejemplo que cito, sería yo. Entonces, son conceptos de derecho civil que es importante tenerlos claros en derecho mercantil. Entonces, la empresa mercantil, como cualquier cosa, se puede transferir el dominio y se puede transferir la posesión. Aquí hay algo importante. Yo, Víctor Alegría, como ser humano, como tal, al igual que ustedes, yo no puedo ser objeto de compraventa, yo no puedo ser objeto de donación, yo no puedo ser objeto de permuta, yo no puedo ser objeto de que dispongan en acto de última voluntad a quién le voy a pertenecer, yo no puedo ser objeto de usufructo y yo no puedo ser objeto de arrendamiento, porque estos negocios jurídicos solamente se aplican a las cosas, no a las personas. ¿Y por qué es que hago ese énfasis? Nuevamente por lo que hemos insistido desde el día lunes. No confundir la empresa mercantil con la sociedad mercantil. Una empresa mercantil es susceptible de ser transmitida de cualquiera de estas formas. Una sociedad mercantil, como es persona, al igual que los seres humanos, son personas, entonces no son susceptibles de transmisión en cualquiera de las formas en que se ha identificado en la pizarra. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es resaltar el artículo 656, que se refiere a formas de transmitir la empresa mercantil. Por ahí alguien me decía que no entendía mi letra, mi legible letra. Aquí es testamento y aquí es intestado, por favor. Testamento e intestado, refiriéndonos a cuando no hay testamento. Me hago a un lado para que tomen alguna fotografía, si a alguno le interesa, antes de que proceda yo a borrar lo que tenemos anotado. Disculpe, donde dice acto de última, ¿qué dice? Perdón. Así, acto de última voluntad. Acto de última voluntad. O sea, cuando estamos próximos a iniciar la vida eterna, entonces en esta tierra pues dejamos nuestros bienes y dentro de esos bienes pudiera existir la empresa mercantil. Emily, ¿tiene alguna duda? Le escucho, Emily. Sí, licenciado, son riendas. Abajo de usufructo dice, Arrendamiento. ok, Arrendamiento. y una consulta más. Esto es para la empresa mercantil. Así es. Ok, Porque la sociedad mercantil no le aplica eso.
Porque la Esto es sociedad es para personas. Exacto. No es que sea para personas, son personas. Ese es el punto. Las sociedades Oh, mercantiles son personas. ok, muy amable, Lick, gracias. Claro, claro. Entonces, insisto en algo que pareciera ser derecho muy básico, pero yo sé que aun cuando uno pueda tener los conceptos de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva muy claros en cuanto a su definición, puede ser que ya cuando vemos los casos reales, sí nos crean cierto tipo de confusión. Y yo lo he notado, la experiencia me enseña, al igual que el licenciado Webster, también ha detectado esto, que se da mucho problema en el estudiante al no aprender a diferenciar la empresa mercantil de la sociedad mercantil. Y por eso en cada clase estamos insistiendo. Entonces, si ya han tomado alguna fotografía o han hecho sus mejores intentos por tratar de entender mi letra, voy a proceder a borrar lo que tenemos anotado. A continuación, me quiero referir al artículo 657. ¿Por qué me refiero al artículo 657? Porque el artículo 657 me permite sustentar de mejor manera lo que hemos hablado el día lunes con respecto a la empresa mercantil y la unión de los elementos. Y cuando hemos comprendido la definición de empresa mercantil y lo complementamos con el artículo 657, como que nos queda más claros los conceptos. Fíjense que el artículo 657 tiene una cuestión interesante. Dice, todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos, ¿qué elementos? Elementos materiales, elementos personales y valores incorpóreos, que fue lo que platicamos el lunes. Que de ellas se han tenido en cuenta, comprenderá dos puntos. Numeral primero, el o los establecimientos de la misma. Los establecimientos, ¿qué elemento eran? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué tipo de elemento? Materiales. Elemento material, efectivamente, el establecimiento. Y por eso decíamos el lunes, mire, mucha gente confunde la empresa mercantil con el establecimiento, pero aclaramos, el establecimiento es uno de los elementos de la empresa mercantil. El concepto de empresa mercantil es más amplio, porque es la unión de todos los elementos. Luego, el numeral 2, la clientela y la fama mercantil. ¿La clientela qué elemento es? Personal. Efectivamente. La clientela es elemento personal. ¿Y la fama mercantil? Valores incorpóreos. Valores incorpóreos, exacto. Si se dan cuenta ya con esos dos numerales que hemos sacado, prácticamente vemos cómo el legislador menciona algunos de los muchos que ustedes mencionaron el día del lunes en cuanto a distintos tipos de elementos. Dice, los establecimientos en el primero. En el segundo, la clientela. Pero esto me es más fácil de entender cuando ya tengo claro que la clientela es un elemento personal, de los cuales hay otros, pues. La fama mercantil. La fama mercantil también es fácil de comprender en mi mente cuando tengo claro que es uno de los tres elementos que integran la empresa mercantil y que aparte de la fama mercantil vamos a tener el nombre comercial, los signos distintivos, las marcas, las expresiones y señales de propaganda, y habrán otros más. Tercero, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. Seguimos con valores incorpóreos. Cuarto, los contratos de arrendamiento, lo cual nos da la idea de arrendante y arrendatario, elementos personales. 5, el mobiliario y maquinaria, elementos materiales, indiscutible, no vamos a entrar a discutir sobre eso, pues. El 6, los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo es una relación contractual entre un patrono y un trabajador. Son elementos personales. La relación laboral entre el comerciante y el dependiente.
7, las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares. Las mercaderías, bienes, muebles, elementos materiales. Los créditos son deudas, acreedores y deudores, elementos personales. Y posteriormente, al final, tiene un párrafo que dice: solo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere las patentes de invención, elementos incorpóreos, los secretos de fabricación y del negocio, las exclusivas y las concesiones. Llegamos a valores incorpóreos. Por ser equitativo con ambas secciones, aquí estoy un poquito más corto de tiempo, solamente me quiero referir, y por eso no voy a preguntar, sino que voy a referir. Fíjense que si nos percatamos en una de las empresas más exitosas en Guatemala, como pudiera ser Cervecería Centroamericana, no es que le quiera hacer publicidad ni vengo el nombre de ellos, pero ya que ellos han generado su riqueza, pues nosotros en nuestra formación aprovechemos lo positivo de ellos para formarnos. Cervecería Centroamericana es una de las empresas más grandes que tiene nuestro país. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes si ubican dónde están sus instalaciones, estoy seguro que por lo menos el 90% me va a decir: mire, licenciado, ellos tienen sus instalaciones allá en la zona 2, cerca del anillo periférico. Y si yo les pregunto el tamaño, pues me dirán los cálculos que hacen. Y si yo les dijera: mire, y el valor económico de ese bien inmueble, pues me harán el cálculo de las millonadas que pudiera hacer, que hablábamos en la otra sección. Ni entre todos los de la clase, ni entre todos los de la Facultad de Derecho, ni entre todos los estudiantes de la universidad tendríamos la capacidad de comprar esos bienes inmuebles. No, y como dice Gabriela, y tiene otras sucursales, pero de momento solo me estoy refiriendo a una. Podemos agregar las sucursales también, pero me estoy refiriendo solamente a la fábrica central, donde está su establecimiento central. O sea, eso tiene un gran valor económico y eso es indudable y no vamos a entrar a cuestionar que no sea así. Ahora bien, esa empresa mercantil ha creado un producto y ese producto tiene una marca y esa marca tiene un nombre y ese nombre es Gallo. Pero Gallo es un valor incorpóreo. O sea, yo lo que veo y escucho es el nombre, veo un logotipo y veo anuncios. Y cuando dicen Gallo, pues se me hace agua a la boca y ya entiendo yo de qué me están hablando, pues. Ahora, al punto que yo los quiero llevar aquí académicamente es: si aquí en esta mano tengo el valor de la propiedad y en esta mano pusiera el valor incorpóreo de esa marca, ¿qué tiene más valor? Como me dijo alguien de la otra sección, si a ese bien inmueble y a esas sucursales le quitamos la marca, ya lo devaluamos. No vamos a llegar a saberlo con certeza, pero simple y sencillamente lo que sí vamos a entender muy bien es que estos bienes materiales conformados por los bienes inmuebles tienen un valor económico muy alto, pero probablemente, como nos acaban de anotar por ahí, probablemente con lo alto que sea y lo impagable que resulte para nosotros, simples mortales, puede ser que el valor de la marca sea aún superior. O sea, esto ya nos tiene que despertar la mente en cuanto a que los valores que en forma conjunta y coordinada se manejan en una empresa mercantil son valiosos todos y cada uno de ellos. Entonces, este es un comentario que lo hago con la intención de transmitir la inquietud en los estudiantes con respecto a que muchas veces no solamente lo palpable y lo tangible es valioso. Hay muchas cosas incorpóreas y por eso son valores incorpóreos que pueden, con todo y que sean incorpóreos, pueden llegar a valer más que muchos bienes inmuebles, inclusive, como el ejemplo que estamos mencionando. Entonces, esto es solamente como un comentario. Y deseo concluir la clase de hoy. Los próximos 10 minutos los vamos a dedicar a referirnos, analizar
el artículo 661. El artículo 661 se refiere al embargo de la empresa mercantil. Para referirme al embargo de la empresa mercantil, primero debo de recordar algunos conceptos que se estudian en los cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver. En Derecho Procesal Civil y Mercantil se nos enseña que hay tres tipos de procesos. Procesos de conocimiento, hay procesos de ejecución y hay procesos cautelares. La razón de un proceso cautelar es garantizar las resultas de un juicio. Y dentro de los procesos cautelares, el Código Procesal Civil y Mercantil nos muestra algunos tipos de medidas. Vamos a mencionar el arraigo, la seguridad de las personas, el secuestro, las medidas de urgencia, las anotaciones de demanda y los embargos. Ya tenemos los embargos. Y los embargos van referidos a inmovilizar bienes muebles, usualmente. Aunque también podrían haber bienes inmuebles, porque también los bienes inmuebles se pueden embargar. Pero lo que sí tienen en común el concepto de embargo es inmovilizar. Y por eso cuando cualquiera de ustedes, en lo personal o algún cliente les dice, me embargaron el salario, ¿qué es lo que me están diciendo? Me inmovilizaron por lo menos el 35% de mi salario, que es lo máximo que permite el Código de Trabajo, que me embarguen por deudas. Ahora, si el embargo es por pensión alimenticia, podría ser hasta un 50%. Pero eso significa que yo trabajé, yo trabajador tengo derecho a recibir mi salario, pero por una orden de embargo quedó inmovilizado a disposición del tribunal el salario que me van a pagar. Si hablo de embargo de cuentas bancarias, de igual manera, si yo vengo y les digo, me embargaron mis cuentas bancarias, lo que les estoy diciendo es, yo no puedo hacer uso del dinero, aunque esté a mi nombre. Una vez un banco recibe una orden de embargo, lo inmoviliza y lo deja a disposición de lo que el tribunal decida. Si yo vengo y les digo, embargaron mi propiedad, la propiedad donde yo vivo, ahí lo que dice ese concepto es, miren, yo ya no lo puedo negociar, tengo una limitación, o si la voy a negociar, al que le voy a vender, le voy a decir, mire, yo le vendo mi propiedad, pero sépalo, mi propiedad está embargada, y ya él en autonomía o voluntad contractual decidirá si lo quiero o no lo quiero. Pero en principio, lo que me está impidiendo a mí es llevar a cabo enajenaciones. Entonces, esa es la naturaleza de un embargo, inmovilizar. Ahora bien, pensemos en una empresa mercantil. Pensemos en una empresa mercantil donde tenemos trabajadores, hay clientela, se necesitan de ciertos servicios y debemos de cumplir con obligaciones tributarias. Si movilizamos la empresa mercantil, prácticamente la hacemos quebrar. Entonces, eso nos tiene que llevar al siguiente razonamiento. Cuando se embarga una empresa mercantil, debemos de entender que el propósito es limitar al dueño de la empresa mercantil, sea comerciante individual o sea comerciante social, que pueda disfrutar de las ganancias, de la rentabilidad de la empresa mercantil. Eso es lo que se va a limitar. Pero no se pueden tomar medidas que lleven a la quiebra a la empresa mercantil. ¿Y cómo se produciría la quiebra de la empresa mercantil? Imagínense una empresa mercantil donde se embargan las cuentas bancarias y como consecuencia de eso, ya no podemos pagar a los trabajadores. ¿Qué trabajador va a llegar a trabajar si la cuenta está embargada y no le van a pagar? Está a la mejor disposición del patrono de pagar, pero no se puede porque hubiera embargo. Resulta que nos quedamos a oscuras porque no se puede pagar el servicio de energía eléctrica. Resulta que no tenemos agua
porque no se puede pagar el servicio de agua potable. Resulta que no nos podemos comunicar por teléfono porque no se pagan los servicios telefónicos. Resulta que nos van a procesar tributariamente por evasión fiscal porque no estamos pagando impuestos. Aquí simple y sencillamente me estoy permitiendo dar 5 ejemplos de pagos que una empresa mercantil, siendo un negocio en marcha, debe de continuar generando, no obstante estar embargado. O sea, cuando se embarga una empresa mercantil, debe de seguir pagando sus impuestos, debe de seguir pagando a los trabajadores y debe de seguir pagando servicios básicos como lo sería de energía eléctrica, el agua potable, la extracción de basura o servicio telefónico. Mínimo. Con eso tiene que cumplir. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el embargo de la empresa mercantil sí va a diferir un poco del concepto de embargo general. Y por eso es que cuando se habla de embargo de una empresa mercantil, lo vamos a identificar de la siguiente forma. Embargo con carácter de intervención. Embargo con carácter de intervención. Esto lo que nos da la idea es que para embargar una empresa mercantil hay necesidad de nombrar un interventor. ¿Quién es un interventor? Muy bien, Araceli, tal como lo había mencionado. ¿Quién es un interventor? Un interventor es un auxiliar del juez. ¿Quién puede ser interventor? Puede ser cualquier persona, no se necesita un grado académico o título profesional. Lo que se necesita es que sea idóneo para el negocio que va a intervenir. Pero si a mí me nombraran interventor de una empresa mercantil, no es que yo voy a llegar a dar órdenes. No. Yo como interventor, simple y sencillamente llego con mi orden de juez y le digo al propietario de la empresa mercantil, hago de su conocimiento que su empresa ha sido intervenida, tal como el notificador le informará en este momento, y por lo tanto necesito abrir una cuenta bancaria para registrar ahí todos los pagos y todos los cobros que lleve a cabo esta empresa. Con esa cuenta bancaria que abro, que es una cuenta de intervención, con esa cuenta yo, interventor, voy a pagar los salarios, voy a pagar los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, telefonía y extracción de basura, y voy a pagar los impuestos. Lo que sería la ganancia, lo que sería la rentabilidad, eso no permito que lo tome el propietario. Ese remanente lo deposito en la cuenta bancaria y mes a mes voy a informar al tribunal cómo se va incrementando la cuenta embargada de la empresa mercantil para establecer el momento en que se llegue a alcanzar la cantidad de dinero por la cual se está demandando al propietario de la empresa mercantil. O sea, esa es la característica que va a tener el embargo de una empresa mercantil. Le vamos a llamar embargo con carácter de intervención. ¿Y qué quiere decir embargo con carácter de intervención? Que si bien es cierto, es un bien mueble el que está embargado, es un bien mueble que está embargado, pero debemos de coadyuvar a su funcionamiento. No es un embargo para inmovilizar. Ese concepto de embargo para inmovilizar un bien no aplica en un embargo con carácter de intervención. ¿Cuál es el alcance que tiene un interventor? No lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Quien mejor lo explica es el artículo 661 del Código de Comercio. Y, habiendo dicho lo anterior, asumo que ahora que le dé lectura, va a poder quedar mejor comprendido cuál es el propósito de esa norma jurídica. Y para ello damos lectura. Artículo 661 del Código de Comercio.
La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil, ¿se dan cuenta? La orden de embargo en contra del titular de una empresa mercantil, porque es el titular al que hay que afectar. La empresa mercantil es un bien mueble. Solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos. Cuando dice en su conjunto se refiere a todos los elementos que conforman la empresa mercantil, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios e imprescindibles de la empresa. Entonces, ¿se dan cuenta? Llega el interventor a la empresa y él va a tomar control de la caja de la empresa y con ese control su responsabilidad es hacerse cargo de que se cubran los pagos realmente necesarios, ordinarios e imprescindibles de la empresa. Es lo que es ganancia, no. Lo que es superávit, sí. Lo que es rentabilidad, no. Y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. ¿Quién es la autoridad que ordena el embargo? Un juez. O sea, se abre la cuenta bancaria y esa ganancia está a disposición del juez para que el juez decida qué es lo que se va a hacer. Más adelante, dice el otro párrafo, no obstante podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces, si un embargo de una cuenta bancaria va a perjudicar la marcha normal, no lo vamos a hacer. O sea, cuando promovemos un juicio, no podemos llegar. Pido el embargo de las cuentas bancarias de tal empresa mercantil, porque el juez lo va a rechazar y va a decir, usted no puede pedir solamente el embargo de las cuentas bancarias. Si usted quiere tener control de las cuentas bancarias, usted va a tener que pedir un embargo con carácter de intervención, porque solamente de esa manera yo, juez, a través de mi auxiliar, el interventor, me garantizo que ese control de la cuenta bancaria va a ayudar a que la empresa mercantil siga cumpliendo con sus obligaciones básicas y va a ayudar a que se tenga un remanente para el cobro de la deuda. De no ser así, prácticamente una empresa se iría a la quiebra. Amelie hace una pregunta, ¿hasta cuándo termina ese embargo? Bueno, la idea es de que un embargo va a terminar dos maneras, vamos a ver. Uno, hasta que se cubra el monto de la deuda, intereses moratorios, comisiones y gastos. Cuando se liquida un proceso ejecutivo, en ese momento le podemos decir muchas gracias al interventor. Esa es una. O la otra, el Código Procesal Civil y Mercantil permite la constitución de contragarantías. Usted tiene una empresa, se le interviene y le está perjudicando al interventor, entonces puede ofrecer al tribunal dar bienes en hipoteca en sustitución de la medida de embargo. Entonces, son algunas formas. Tiempo no está sujeto a tiempo, está sujeto a cumplimiento del propósito. Vamos a ver. Yulady tiene una consulta, le escucho. Buenas tardes o buenas noches. El nombramiento del interventor lo hace el juez o la empresa nombra o alguien que trabaja ahí. Tengo esa duda. No hay duda, le voy a decir. Pensemos que usted me va a mandar a mí, yo tengo una empresa. Entonces, usted lo que va a hacer es, va a decir, pido el embargo con carácter de intervención de la empresa de nombre comercial tal y tal, propiedad de don Víctor Alegría. Eso es lo que va a pedir usted. Usted pide el embargo. Y después, a continuación, proponiendo como interventor, o sea, quien lo propone es usted. Usted le propone al juez quién va a ser el interventor. Proponiendo, solicitando que se le discierna el cargo y se le dé posesión. La solicitud la ve el tribunal y dice, bueno, o sea, porque los tribunales no tienen personal para que actúe como interventores. No van a ser los notificadores, no van a ser los oficiales. Va a ser la persona que la parte actora proponga. Entonces, el tribunal facciona un acta para discernirle el cargo y que tome posesión.
y ya cuando ha tomado posesión, se prepara una diligencia cuando se notifica la demanda. El notificador, aparte de dejar la notificación de la demanda, le hace saber a la parte demandada que a partir de ese momento está intervenida su empresa mercantil y le presento a fulanito de tal que en su calidad de auxiliar del juez, porque ya se le ha discernido y se le ha nombrado el cargo, a partir de este momento pasa a tomar control de la caja. Así que por favor yo me quedo aquí, no me voy hasta que vea que usted le entregue todas las cuentas bancarias de la empresa registradas o que maneja la empresa mercantil para manejar sus gastos. Y con eso él procederá a abrir una nueva cuenta y decidirá qué pagos ordinarios y necesarios son los que se hacen. Y los que son de ganancia, va a abrir una cuenta a favor del tribunal, que va en complemento a la pregunta que nos hace Carlos. ¿A nombre de quién se apertura la cuenta? Entonces, la cuenta se suele poner cuenta intervención y puede poner el nombre de la empresa, pero le pone ya la palabra intervención. Y como el registro de firma es del interventor, él es el que puede disponer del dinero y de esto informa mes a mes al tribunal. Ese es el procedimiento. Esto es importante que lo tengamos claro, porque si se dan cuenta, este artículo está muy bien, Gidel. Este artículo está en el capítulo que se regula la empresa mercantil. Esto nos tiene que dar la idea que lo que se puede embargar es la empresa mercantil. La empresa mercantil se va a embargar siempre y cuando sea embargo con carácter de intervención. Y reitero, por favor, no vayan a gestionar el embargo de una sociedad anónima o el embargo de una sociedad mercantil, porque el embargo recae sobre bienes y una sociedad mercantil, como bien pudiera ser una sociedad anónima, no es un bien mueble, no es una cosa. Una sociedad anónima o una sociedad mercantil es un comerciante social. Y por lo tanto, si ustedes presentaran una demanda pidiendo el embargo con carácter de intervención de la sociedad anónima tal y tal, lo que van a resolver es por improcedente no al lugar. No le van a dar mayores explicaciones. Cuando usted, así muy calladito, pregunte con sus colegas, mira, ¿y por qué el tribunal me está poniendo que por improcedente? Alguien le va a decir, es que es improcedente, porque no puedes pedir el embargo de la sociedad anónima, porque la sociedad anónima es una persona, y como persona, al igual que el ser humano, no son susceptibles ni de compraventa, ni de donación, ni de permuta, ni de herencia, ni de usufructo, ni de arrendamiento, mucho menos de un embargo con carácter de intervención. Entonces, lo que se embarga es las empresas que pertenecen a la sociedad anónima. ¿Cuáles son esas empresas mercantiles? Se identifican y un juez sin ningún problema dará la orden de intervención. Entonces, dos cosas que no va a hacer un juez. Que embargue a una sociedad anónima, porque es persona, ni tampoco que embargue a una cuenta bancaria de una empresa mercantil, porque si embarga la cuenta bancaria de una empresa mercantil, pues prácticamente la está llevando a la quiebra, causándole problemas a terceras personas que no tienen por qué ser perjudicadas. Entonces, esa es la razón por la cual el artículo 661 aparece redactada de esa manera. Entonces, damas y caballeros, para hacer un resumen en 2 minutos de lo que hemos platicado hoy, es, número 1, les recordé nuestra definición de empresa mercantil que hablamos el día lunes. 2, nos referimos al artículo 656 que se refiere a la transmisión de una empresa mercantil. Y básicamente para que aprendamos que una empresa mercantil se puede transmitir su dominio o solamente se puede transmitir su posesión. Si transmitimos el dominio, va a ser a través de compra-venta, donación, permuta o por acto de última voluntad, sea en proceso testamentario o proceso intestado. Y si lo que se va a transmitir es la posesión de la empresa mercantil, entonces se utilizan las figuras del usufructo o el arrendamiento. Esas son las formas de que se puede transmitir una empresa mercantil por su condición de ser un bien mueble. Posteriormente vimos el artículo 657,
donde el legislador nos dice, todo contrato que tenga que ver con una empresa mercantil deberá de tomar a todos sus elementos en su conjunto y tomar en cuenta lo que es el establecimiento, la fama mercantil, la mercancía, las patentes, el nombre comercial, y da toda una descripción, lo cual nos termina de confirmar sobre cuáles son los elementos que en forma conjunta, coordinada, para producir bienes y servicios con ánimo lucrativo, integran lo que es una empresa mercantil. También al inicio de la clase me permití referirme a la diferencia entre una empresa mercantil y una empresa pública o una empresa municipal. En cuanto a su origen, es distinto. Las empresas municipales o las empresas públicas no se inscriben en el registro mercantil. La municipal por acuerdo del Consejo Municipal, y las empresas estatales o públicas por la creación de una ley ordinaria que así lo decide. Y finalmente nos hemos referido a la figura precautoria del embargo, lo cual nos permitió repasar sobre qué tipo de medidas precautorias se contemplan en nuestra legislación procesal, civil y mercantil, hacer un énfasis sobre lo que son los embargos, que su naturaleza es inmovilizar, y la excepción del embargo de la empresa mercantil. Y como es una excepción, entonces es que le llamamos embargo con carácter de intervención, porque el interventor va a tener como propósito tener el control del dinero, pero impedir que la empresa quede inmovilizada, porque eso causaría daños al fisco en que no recibe sus impuestos, al personal en cuanto a que no recibiría su salario, y prácticamente sería una limitación a la libertad de empresa, trabajo, que garantiza el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Por eso es de que el interventor tiene que hacer todo lo posible, porque la empresa siga funcionando, eso sí, teniendo el control del dinero. Entonces, de esa manera he tratado de resumir lo que hemos platicado para la clase de hoy, encargándoles que para su clase el próximo día lunes, que vamos a tener la oportunidad de saludarnos personalmente, puedan llevar, ya sea en forma física o en forma virtual, su ley de protección del consumidor y usuario, para que nos refiramos a algunos artículos. No va a ser toda la ley, pero sí algunos artículos que consideramos importantes, sobre todo si tomamos en cuenta que ya estamos próximos a nuestros primeros exámenes parciales. Siendo así, no habiendo nada más que hacer constar, deseo que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco su atención y primero Dios nos estamos saludando el día lunes. Recording stopped. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.